Muy buenos días, queridos hermanos. Este es el día que hizo el Señor para ti y para mí. Bendito es el Señor. Te adoramos, te bendecimos, te honramos con nuestra presencia y somos honrados con tu divina presencia y providencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te recibimos, Dios mío, Padre, en esta mañana maravillosa. Queremos levantar nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar, Jesús, que tú tienes nuevo en esta hermosa mañana para tu pueblo, para tus hijos, Señor, especialmente para mí. Habla a mi corazón, a mi vida. Dios mío, Padre, que yo sea un vaso de honra, Señor Jesús, en tus manos para cada uno de tus hijos, mis hermanos. En el nombre de Jesús te recibimos, Padre. Amén y amén. En esta hermosa mañana vengo hablándole de lo que es la circuncisión. Habla un poquito sobre lo que es la circuncisión. Cuando nosotros realmente escuchamos la palabra circuncidar, quiere decir quitar, remover, hacer una serie de cirugía para extirpar, ¿verdad? Algo en nuestro cuerpo, algo ¿verdad? Que marca, porque toda circuncisión deja una marca. Y toda circuncisión en nuestro cuerpo también tiene un sangrado. ¿Por qué? Porque es de la carne, que nosotros somos agua y espíritu y carne. En el agua está la sangre. Entonces, cuando uno se circuncida o cuando la persona se circuncida, que mayormente es el hombre, esto es un mandato dado por nuestro Padre Celestial como pacto perpetuo con Abraham y la descendencia de Abraham. Claro que sí. En esta circuncisión había pacto de sangre. Y algo muy que me llamó la atención es que el Señor justamente escogió el prepucio de cada varón, ¿verdad? De la descendencia de Abraham para pactar pacto con Abraham perpetuo de que él haría en Abraham una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos. Esta historia, y más que historia, es un hecho, porque no podemos decir que es una historia inventada o común, sino esto es un hecho registrado en las Sagradas Escrituras y se encuentra en el libro de Génesis capítulos 17. Ahí podemos ver realmente, ¿verdad? Después de la historia de Agar e Ismael, como Dios llama, habla con Abraham y hace la señal del pacto con Abraham. ¿Por qué la señal? Porque hasta ahora era un mandato que Dios le decía a Abraham de que iba a hacer con él, ¿verdad? Entonces le promete Dios ahí a Abraham que será multiplicada su generación en gran manera, que vendrán naciones, de él saldrán naciones y saldrán reyes. Él, obviamente, como nosotros podemos entender, a esa época Abraham tenía 99 años, bendito es el Señor. Y para él era de sorpresa por su avanzada edad, pero nosotros reconocemos que para el Señor nada es imposible. Por eso cuando el Señor nos habla de la manera que sea que nos habla, porque Él nos habla a todos y a cada uno de nosotros en diferente manera, por diferentes canales. Pero debemos siempre que Él nos habla y nos promete esperar en su palabra, esperar en su promesa, y si ha hecho pacto contigo, esperar en ese pacto que Dios ha hecho de ti, contigo, con tu familia. Entonces, algo muy importante
es que nosotros tenemos que entender que todo pacto conlleva sangre. Bendito sea el Señor, y vuelvo y recalco lo de la sangre para que entendamos el porqué de la circuncisión en estos tiempos. Porque he encontrado muchas personas verdaderamente cristianas, conocedoras de la palabra del Señor, que me han dicho que aún los mismos cristianos, ¿verdad? Y ministros, etcétera, etcétera, todavía no entienden lo de la circuncisión y dicen las cosas como no son, porque no estamos o porque no se ha observado o se está observando lo que es la ley de Moisés, la ley de la promesa de Dios directamente con un pueblo o con una persona en particular. Quiero aclarar, valgando la redundancia de todo esto, que cuando Dios pacta con un hombre, está pactando con ese hombre. Cuando Dios pacta con una generación, está pactando con esa generación, pero Dios soberano, para en su tiempo, ¿verdad?, hacer diferencia distintiva, porque no todos los tiempos son iguales conforme a la palabra del Señor. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos con relación a los del sábado, que si el Señor, el dueño del sábado, estaba entre ellos, no había necesidad de guardar el sábado, por cuanto el Señor, que el dueño y el creador del sábado, estaba presente. Así también la circuncisión juega un papel importante, porque este pacto fue dado a Abraham y a la descendencia de Abraham. Y este pacto se cumple en su cabalidad en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. En la figura de nuestro Señor Jesucristo, dice en el capítulo 17:11, si podemos leer, dice: circuncidaréis, le dice Jehová Dios a Abraham, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, entre Dios y ellos, no entre Dios y el mundo entero. Tenemos que prestar mucha atención a cada palabra, a quién, a qué y dónde el Señor está hablando, y para qué grupo específico, para qué pueblo específico el Señor habla, porque igualmente entro aquí a señalar, recordando, haciendo un acto de conexión entre un evento y otro evento, que nuestro Señor Jesucristo en un momento dado dijo: a mi pueblo vine, a los míos vine, más los míos, mi pueblo, no me han reconocido, ¿verdad? Él vino. También tenemos que señalar que Israel era el primogénito considerado Dios, aquí en el mismo libro, en el Génesis, ¿verdad? Y también el libro de Éxodos, bendito sea el Señor, Éxodo 4, vemos como el Señor se refiere a Israel como su primogénito hijo. Entonces él demanda de esta nación como primogénito una disciplina, demanda una adoración, demanda una entrega, porque es su primer hijo y su pueblo debe de adorarle, su pueblo debe de escucharle, su pueblo debe de obedecerle. Y por eso tanta travesía con el pueblo de Israel, Dios en su misericordia dándole oportunidad de que cada uno de estos hombres y mujeres reconocieran quiénes eran ellos, que eran preciosos. Por eso vuelvo y hago conexión con otro evento de nuestro Señor Jesucristo, para ir entendiendo globalmente lo que quiero significar en todo esto, que nuestro Señor dijo: mas tengo otras ovejas, específicamente refiriéndose a los gentiles, que no pertenecen a este redil. O sea, que el pacto abrámico no tiene nada que ver con los gentiles, que el hijo primogénito de Dios, la ley establecida en Israel al pueblo de Dios, era en ese tiempo, demandaba a Dios adoración, respeto, honra total, en su totalidad, de una manera específica, por causa
de los rudimientos de la vida que ellos vivían y de la falta de fe que había en cada uno de ellos. Porque Dios demanda de cada uno de nosotros conforme a lo que Él ha implantado en nosotros, conforme a nuestro corazón. Por eso la salvación es totalmente individual. Bendito sea Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que se glorifica. Entonces podemos ver como aquí específicamente Dios le habla a Abraham, un hombre de 99 años, donde hace una promesa, y su esposa Sara de 90 años, ¿verdad? De que iban a tener hijos a esa edad. Algo humanamente imposible para Dios mostrar su poder, su misericordia, su veracidad al pueblo, y aún así en todo este tiempo y al correr del tiempo hasta el tiempo de hoy, todavía hay personas incrédulas, hay personas que dicen que esto es una historia, hay personas que realmente no reconocen el poder y la autoridad de nuestro Padre, nuestro Creador, el Yo Soy, el poderoso de Israel, el que creó el cielo y la tierra, aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que digo hágase y se hizo la luz, aquel verbo que se hizo carne a través de la figura de la Virgen María en su vientre, naciendo de ella nuestro Señor Jesucristo. Y vino a ser Él nuevo pacto de circuncisión. Muy importante seguir la ley, porque aquí voy a narrar, voy a mencionar un dato muy importante. Si realmente nos vamos al libro de Éxodo, bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 4, versículo 17. Bendito sea el Señor en adelante. Podemos ver la historia de cuando nuestro Señor habla con Moisés y le entrega a Moisés una vara. Bendito sea el Señor, y hace pacto con Moisés, así como hizo pacto con Abraham. Pero ya Moisés sabemos que viene siendo, verdad, de la genealogía, bendito sea el Señor, de Abraham. Tenía Moisés que igualmente guardar la ley de Dios a través de la circuncisión, por cuanto era del tiempo y era verdaderamente parte del pacto de la promesa de Abraham. Pero no sé, la Biblia no especifica el por qué a Moisés se le olvidó. Realmente quizás se le pasó por harto entre una y otra cosa, porque Moisés estaba a cargo de este pueblo, que sabemos que era un pueblo difícil, era una lucha constante. Sabemos bien que Moisés dejó atrás prácticamente a su esposa con Jetro, su suegro, y sabemos que realmente Moisés estuvo muy ocupado, como todo ministro que tiene una grey, que se encarga realmente de cada una de sus ovejas, que cuando les falta una oveja en el redil, sale a buscarla. Y si te tiene 100, 50, 100 ovejas, parte de su familia, tiene que dividir el tiempo entre oración, adoración y búsqueda de Dios, con también su hogar y también con el hogar de cada uno de sus ovejas, para asegurarse que todo marche bien. No estoy excusando a Moisés, pero sí estoy reconociendo el arduo trabajo que conlleva el ser líder, el arduo trabajo que conlleva el ser ministro. Por eso el Señor dice que tienes que tener cuidado con quien te casa, con quien te une, especialmente si tú tienes un llamado, porque la esposa, la mujer, la compañera idónea para un ministro de Dios, para un servidor de Dios, tiene que ser ayuda idónea. No es solamente una esposa para cocinar, lavar y limpiar, tener hijos, sino también una esposa idónea
que igualmente busque el rostro de Dios, que se consagre su corazón y su mente para honrar a su esposo con sus acciones, con sus hijos, con sus modales y con cosas que tal vez al esposo por causa de que es humano se le pasen, la esposa esté pendiente. Y aquí bendito sea el Señor. Podemos tener un ejemplo con Séfora, la esposa de Moisés. Porque mientras todo esto acontecía y la conversación entre Moisés y Dios andaba y recibía a Moisés directrices, Señor del Señor, para él poner en obra a través de esa vara que el Señor había puesto en mano de Moisés. Óigame bien, pueblo de Dios, una vara común, una vara corriente, que en este tiempo podemos decirle una rama, un palo, un bastón, pero sí una rama. Bendito es el Señor. Le dice a Dios a Moisés cuando Moisés se reniega, porque ya vimos que Moisés trató todo lo posible. Quiero que entendamos esto, porque muchos de nosotros tenemos el llamado, pero tenemos temor de seguir y correr con el llamado por causa de que muchas iglesias se han aprovechado del ministerio de la palabra para vivir, para ordeñar las ovejas, para tranquilar las ovejas, y realmente no están llevando el llamado, no están llevando realmente lo que es el llamado, no están llevando realmente lo que es la palabra de salvación, lo que es la palabra de rendición, lo que es la palabra de remisión, lo que es la palabra de sumisión, para poder vivir una vida santa delante del Señor. No estamos llevando lo que es la palabra de arrepentimiento, lo que es realmente tener misericordia y caminar y vivir, lo que es en la presencia del Altísimo a través de someternos primeramente nosotros como portadores de la palabra. Nos hemos olvidado que tenemos que tener nuestra casa, nuestra vida individual y personal completamente en orden para que así el Señor pueda hablarnos a nosotros y poder ser vasija, poder ser realmente atalaya de la palabra del Señor. Le dice Dios a Moisés cuando se reniega: ¿qué tienes tú en la mano, Moisés? Moisés le contesta: una vara. Dice: con esa vara echará delante de Aarón. Pero le dijo: echa la vara ahora al piso y mira. Cuando Moisés suelta la vara, ve que la vara se convierte en una serpiente. Tenía temor Moisés, y le dice Dios a Moisés: ahora coge la vara. La vara, cuando cogió la culebra por detrás, la vara se vuelve a convertir otra vez en vara. Dice: asimismo hará delante de Aarón, y hará señales, y Aarón te creerá que yo te he enviado. Tenemos nosotros que ver milagros para poder glorificar a Dios. Tenemos nosotros que ver la veracidad de Dios actuar cuando le pedimos, como si Dios fuera un muchacho demandado de nosotros. Dios, a esto. Dios, a lo otro. Dios, dame una cosa, dame tal cosa. Y si no vemos, porque Dios ha dicho todavía no es el tiempo de recibir tal cosa, o todavía tú no has aprendido a caminar por el fuego, ni has aprendido a nadar sobre las aguas, no te puedo quitar el aguijón hasta que te perfeccione. Entonces, como Dios no nos quita ese aguijón, no nos saca de la situación, comenzamos a menguar en la fe, comenzamos a menguar en la oración, comenzamos a menguar en cuanto a ir a la iglesia de Dios. Cuando vemos que el pueblo de Dios está en pecado, cuando vemos que el pastor le está pasando la mano a ciertas situaciones que se encuentra, Dios mío, atado y no puede hacer, nosotros comenzamos a juzgar al ministro y dejamos de ir a la iglesia porque no entendemos el llamado, porque no hemos entendido nuestra responsabilidad de siervo, porque no hemos entendido el poder de la palabra en nosotros, no hemos aprendido lo que es la madurez de la palabra. Bendito sea el Señor.
Tenemos que ponernos nuestro calzado y nuestro cinturón, la armadura de Dios, para nosotros poder ver si los demás tienen la armadura bien puesta. Cuando usted va a un avión y el avión tiene problemas y le sueltan las máscaras de oxígeno, lo primero que le dicen a usted en las instrucciones es que primeramente se ponga usted el oxígeno antes de tratar de poner el oxígeno a su hijo o a otra persona, para que usted pueda seguir ayudando, porque no todo el mundo tiene la actitud y el carácter, la templanza, tal vez tuya o de la persona que está en ese evento, en ese momento. Dios nos da a cada uno de nosotros un talento y lo desarrollamos conforme a la disposición que tengamos cada uno de nosotros. Asimismo es el llamado del Señor y la palabra del Señor. Señor nos ha dado sus palabras a todos, pero todos y cada uno de nosotros las recibimos y hacemos de ella conforme a lo que nosotros querramos. Por eso vamos a ser juzgados uno a uno. Por eso vamos a ser juzgados por nuestras acciones, por nuestras negaciones. No, yo no soy así. No, yo no hice tal cosa. Yo nunca he dicho, yo nunca he hecho. Mira, mírate en el espejo. Observa cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, aunque no lo haya expresado. Mira de qué está lleno tu corazón. Mi alma te alaba. Siento la presencia de mi Dios. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Mi alma te alaba. El Señor se cansaba de hablarle a su pueblo. Y ese pueblo siempre se negaba. Ese pueblo siempre ponía excusa para pecar. Este pueblo siempre ponía excusa para demandar de Dios sin derecho. ¿Acaso yo hacemos lo mismo en este tiempo? Claro que sí, claro que sí. Viendo a Moisés, vimos que Moisés, al igual que tú, al igual que yo, al igual que todo ser humano, se olvidó de un dato tan importante como cortarle el prepucio a uno de sus hijos, porque sabemos que cuando él salió de la casa de Jetro con su esposa y sus hijos, iban más de uno, obvio. Bendito sea el Señor. En el capítulo 4, versículo 8 de Éxodo, dice que tomó Moisés, su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos que ya Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Pero como Moisés se había olvidado de cortar el prepucio, el cual tenía que ser cortado 8 días después de cada criatura haber nacido, aunque en el momento que él llamó a Abraham, ya Abraham tenía 99 años, aún con esa edad y la edad que tuviesen todos y cada uno los de su casa y su generación, todos fueron realmente circuncidados a la edad. Pero luego cada recién nacido, cada varón que nacía, se le hacía este acto de circuncisión, indicando que pertenecía a la gloria, era parte de la promesa del Señor para con Abraham. Bendito es el Señor. Y vemos aquí que Jehová Dios, al terminar de hablar con Moisés, luego Dios acordó Jehová que Moisés no había hecho ese acto, y vemos que en el capítulo 20, en el versículo 24 del capítulo 4 del libro de Éxodo dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre, que significa pacto. Había escogido Dios a Séfora por su corazón y porque Dios conocía a Jetro, su padre, hombre temeroso de Dios, y había entendido Séfora que como su esposo no había sido
el acto de la circuncisión profético, de la promesa hecha con Abraham, un acto profético por medio de la promesa de Abraham, entonces vendría la muerte sobre Moisés, sobre su hijo. Y esta mujer idónea, y ahí entra lo de la ser esposa idónea que había mencionado anteriormente. No estas esposas que cuando los maridos se van a hacer un trabajo, se van por un tiempo y el esposo dura 3 meses o 6 meses fuera de la casa, luego se buscan otro marido, porque no saben esperar, porque no entienden el propósito del llamado ni de ella ni de su esposo. Se desesperan y viven totalmente en la carne. Pero cuando usted recibe su esposo y sabe que es de Dios, usted entra en el pacto de Dios con ese esposo, en el propósito, en la promesa que Dios ha hecho a ti, a tu casa, conforme al conocimiento que Dios ha dado a cada cual. Vemos la sabiduría de Séfora, y así debe de ser cada mujer, verdaderamente criar a sus hijos en el temor de Dios y estar pendiente para que cuando ocurra un acontecimiento no volverse loco, sino echar de la mano y hacer misericordia. En este caso, Séfora no tuvo que hacerle rodillas ni tampoco levantar las manos, sino tomar acción y cortar el prepucio de su hijo para cumplir la ley dada, oh Dios mío, al pueblo de Israel, para que así Moisés pudiera ejercer sin temor, sin queja y sin duda lo que Dios le había mandado. Porque cuando Dios manda, todo el mundo tiene que obedecer. Dios soberano, Dios da, Dios quita. Él es el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, y así como en aquel día, así dijo nuestro Señor Jesucristo que tienes otras ovejas, y decidió, por cuanto nosotros hemos entendido lo que significa realmente cortar el prepucio, y nosotros tenemos un prepucio realmente interno que no es externo, y ahí entra nuestro Señor Jesucristo cuando dice que tiene otras ovejas que no son de servir por medio del pacto de la promesa, pacto de sangre, el único cordero inmolado, y de esto no habla el libro de Isaías. Bendito sea el Señor, que Él es el cordero inmolado de Dios. El cordero, esa sangre, ese pacto de sangre, mi alma te alaba. Recuérdese que el primer derramamiento de sangre fue cuando realmente pecaron Adán y Eva, y Dios vistió a Adán y a Eva de pieles, porque ellos se cubrían con una hoja de higuera. Los pactos y las promesas de Dios a través de la sangre. Por eso Dios dio a su propio hijo, se dio a sí mismo en la figura de hijo, en la figura de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Sangre que limpia, sangre que purifica, sangre que renueva, sangre que da la vida. Oh Dios mío, sangre que tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Todo lo que usted haga en el nombre de Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, será gratificado, será hecho, porque simplemente de decir la sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene poder y autoridad para derribar cualquier fortaleza del enemigo. Amén. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 27, dice: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que lo ve, que lo lee y que escucha. Porque son letras de la ley, y con la circuncisión eres transgresor. Si un incircunciso, uno que no se circuncida, lleva la ley de Dios como los de Abraham, pero no está circuncidado, en este caso hablando de Moisés,
que estaba siendo circunciso su hijo, pero iba a mandar a llevar el mandato de Dios, iba a cumplir lo que Dios había dicho que hiciera. Entonces entraba en el pecado, porque estaba siendo circunciso llevando la ley de Dios. Por eso fue que Séfora tuvo que actuar para favorecer la vida de Moisés y de su hijo a través de cumplir la ley. Tú y yo no somos judíos, tú y yo somos las otras ovejas, bendito sea el Señor. Por eso dice que eres transgresor de la ley. Si nosotros no somos judíos, no tenemos por qué llevar la ley judía. Claro que no. Si mismo lo especifica en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 41, para que usted lo busque en su casa. Bendito sea el Señor. Dice el número 28, pues no es judío el que es de exteriormente, ni la circuncisión que se hace exteriormente en la carne. Aquí lo especifica que la circuncisión realmente no es el significado de la carne, es una señal de un pacto. Es un acto de un pacto como el acto del bautismo. Si usted recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces deberá sumergirse bajo las aguas para bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una señal que todo creyente debe hacer para testificar, una señal de que usted se ha arrepentido, una señal para que el mundo de la hueste del infierno, el mundo de la hueste de celestiales sepan que usted ha sido sumergido sobre las aguas, confesando a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así también la circuncisión. Por eso nuestro Señor Jesucristo tipifica esa circuncisión y se ha dado a sí mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo dice claramente Romanos 2, capítulo 2, versículo 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, la circuncisión no es el corte de la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No en letra. Porque ¿de qué te vale circuncidarte si tú no estás creyendo simplemente por decir que quieres cumplir con la ley judía? ¿De qué te vale decir que eres judío si tú no crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué te vale decir que eres cristiano si no estás modelando realmente la conducta cristiana? Oh, queridos hermanos, tenemos que vernos en nuestros propios espejos. Que tu luz, que tus ojos tuyos que te permite ver a través del espejo, a través de tus acciones, te permitan ver qué tipo de cristianos somos, te permita ver cómo está nuestro corazón para verdaderamente arrepentirnos y traerle a Dios nuestra carga. Que no sea la letra que nos lleve de vanagloria porque predicas bonito, porque modelas bonito, porque te viste bonito, porque tiene buen léxico. No, 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 no se trata de eso. Aquí lo dice específicamente Romanos 2:29. No es judío el que es interiormente, ni la circuncisión es la del corazón, ni la circuncisión es la que se hace en la carne, sino es la que se hace en el corazón, en el espíritu. Mi alma te alaba, Jehová. En el libro de Colosenses, capítulo 2, 11, dice que nuestro Señor Jesucristo también fuiste circuncidado. Y nuestro Señor Jesucristo, porque todo somos perdonados a través de Él. Él vino a cumplir la ley en su totalidad, la ley judía, y vino y nos adoptó. Él cumplió la ley mosaica para todos los judíos, para liberarlo de ese peso, de esa carga. Ser todas nuevas, estando Él presente, porque si Él está presente debemos de adorarlo, glorificarlo, caminar con Él.
Caminar con Él, porque ¿de qué te sirve guardar un sábado? ¿De qué te sirve circuncidarte si realmente eres egocéntrico, si realmente no reconoces a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, si no estás reconociendo el sacrificio de la cruz del Calvario? En Él también, Colosenses 2:11 dice, somos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos echado en la circuncisión, en la sangre derramada en la cruz del Calvario, el prepucio, el pecado, el dolor, la maldad, el rechazo, el odio, todos esos sentimientos de opresión que te oprimen, todos esos pensamientos que te encarcelan, que no te dejan avanzar, todo ese pensamiento de duda y de temor que no te deja caminar, como con Moisés, que sus pensamientos de inferioridad lo detenían, sus pensamientos de temor lo detenían, aun cuando Dios le hablaba directamente. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Debemos realmente de ser sabios, reconocer que Dios nos ha llamado por gracia, que somos hijos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo, que caminamos por gracia, por fe somos salvos. Y a Dios le ha placido darnos la oportunidad de arrepentirnos, aún conociendo que hemos pecado contra el cielo y la tierra, que hemos pecado contra Él, contra su palabra. Nos da la oportunidad de arrepentimiento, nos da la oportunidad de que nuestro corazón sea circuncidado dentro de nosotros a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él derramó su sangre en el Calvario para darnos vida eterna, para enseñarnos a caminar, para realmente modelarnos cómo hablar, cómo vivir, cómo tener comunidad, cómo ser misericordioso, cómo clamar a Dios en tiempo de necesidad, en tiempo de esclavitud, en tiempo de carencia, en tiempo de enfermedad, cómo caminar en tiempo de cojera, en tiempo de hambruna, en tiempo de soledad. Él nos ha venido a modelar en tiempo de oscuridad, en tiempo de persecución, cómo debemos de actuar. Si usted está pasando por una situación, dice el Señor Jesucristo, clama a mí, porque yo soy el pan de vida. Juan 6, 24, 25, 26. Yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre ni sed. Clama a mí, dice el Señor, y yo voy a responder. Jehová Dios de los ejércitos le decía a Jeremías 33, creo que 3, clama a mí y yo te responderé. Y hoy te dice el Señor, búscame. Si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, yo le mostraría el camino por donde pueden ir. Yo le mostraría grandes cosas que aún no conocen, porque aún tengo guardadas muchas cosas para todos ustedes. Por esto en el libro de Gálatas el apóstol Pablo nos repite lo que tantas veces nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Dice, si vivimos por el Espíritu de Dios. También el libro de Romanos 8:4 nos advierte que si tú hoy clamas a Dios y escucharas su voz y siente la presencia del Altísimo, entonces vivamos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu.
vengamos arrepentidos, entreguemos nuestras cargas y Él te liberará, te libertará. Clama a mí, dice el Señor. Dejas todas tus cargas sobre mis hombros, porque conmigo tu carga es más ligera. Ten paz, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubra nuestros pecados, limpie nuestros pensamientos, purifique nuestro corazón, que la luz llegue a nuestros hogares y alumbre nuestros caminos para venir arrepentido a la presencia del Divino. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. La paz sea con ustedes. Amén. Amén.